Vamos a conversar con Luis Alfonso Ramírez Carrillo, investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, José Luis. Luis ha escrito varios libros sobre la relación entre México y China y Yucatán y China particularmente. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas nuevo. gracias. En efecto, a raíz, creo que es interesante comentar y hacerle saber al público que nosotros tenemos una relación institucional con China bastante larga, ya de 17 años. Y al calor de esta relación es que decidimos ampliar, dar un paso hacia adelante hace unos 5 años y tener actividades académicas, particularmente con la Universidad Sun Yat-sen, que está en Guangdong, ¿no? En Cantón. Y a raíz de eso se inició una serie de colaboraciones con la universidad. Y me llevó primero a generar un libro para explicarle a los chinos, ¿no? La historia reciente de México y de Yucatán, y sobre todo puntualizar 15 aspectos muy importantes de la relación de China con México. Haciendo una mirada de carácter retrospectivo amplia, comenzando desde la Nao de China, ¿verdad? O bien incluso más lejos de esas teorías que señalaban que el primer contacto que quien descubrió América fue China y no Colón, ¿no? Que hay un contacto de 1412, 1419, que señala que hubo una llegada de barcos chinos, una flota china a México. Eso hasta ahora realmente yo creo que no está comprobado, pero incluso hay documentos del siglo V, VI, que una gente señala como que se habla de América y particularmente de México. Digamos que por la distribución de las mareas en las distintas épocas, el contacto más lógico de una navegación que fuera a vela sería normalmente acabaría recalando en alguna parte de California o de México, ¿no? del norte de México. Bueno, esas historias aparte, el primer libro trata sobre las relaciones migratorias que se dieron durante el siglo XVIII, XIX e incluso XX. El Nao de China se detiene cuando México se hace independiente, ¿verdad? Fueron 250 años, en el que China influyó poderosamente en la cultura mexicana y en la cultura de toda América Latina. Es algo que tendemos a olvidar. Muchos de los frutos que damos por sentado, muchos de los dulces que damos por sentado, muchas de las costumbres que pensamos indígenas, entre comillas, o autóctonas o de los pueblos originarios, en realidad vienen de China. Y estamos hablando desde el papel picado, desde los buñuelos, desde los dulces azucarados, desde las frutas caramelizadas, desde las piñatas, los rebozos, la guayabera, la filipina, por eso se llama filipina. Por supuesto, los elementos básicos como la pólvora y el arroz, pues vienen de China. Algunos llegaron directamente a lo largo de la colonia, otros en cambio fueron introducidos lentamente, particularmente por la Iglesia, durante la época también de la colonia. El caso es que para el 19 una influencia cultural china muy intensa, pero también de población. En el marco de este convenio, cuando estuve dando estos cursos en la Universidad de Sun Yat-sen y algunas conferencias en distintas sedes de la universidad, ¿no? En Zhuhai, en Guangdong, en Shenzhen, me fui dando cuenta de que sabíamos poco de la relación de China con Yucatán. Y dije, bueno, voy a iniciar algunos de estos cursos para explicarles a los compañeros chinos, estudiantes e investigadores, la breve relación que hemos tenido en Yucatán con China. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando empiezo a investigar y encuentro que la relación de China con Yucatán fue enorme e intensa en términos migratorios? Yo que investigué muchos años antes a la migración libanesa, de los empresarios libaneses, con problemas de identidad, interpretando su movilidad social y su éxito empresarial en términos de cultura mediterránea, de estrategias, de endogrupos libaneses. Pasé por alto, cuando hablé de la migración libanesa, y lo tenía frente a mis ojos, pasé por alto que los números me estaban indicando que la mayor migración que hubo a Yucatán de gentes de fuera, particularmente de Asia, finalmente el Medio Oriente es considerado también Asia, era de chinos, y no de libaneses ni de coreanos, como hemos pensado, sino de chinos. O sea, los datos estaban allí, solo que no los había puesto yo juntos. Cuando comencé a dar estas clases, me di cuenta de la enorme presencia china en Yucatán que hemos puesto debajo de la mesa. O sea, la ocultamos, la olvidamos, ¿no? Al grado de que ahorita, si tú le preguntas a alguien, ¿hubo un Chinatown en Yucatán? Nunca.
¿Hubo un Chinatown en Mérida? Jamás, estás loco. Y hubo migrantes chinos, pues creo que por allí había un chino que vendía cacahuates, era anecdótico. Muy mínimo. De apellido Lee. De apellido Lee, exactamente. Chino Chan. Pero curiosamente todo el mundo conoce a un chino que vendía cacahuates, a un chino que era lavandero, a un chino que era peluquero, ¿sí? Todo el mundo. Y tú vas a un pueblo y se repite la historia. Ve a Izamal, ve a Motul, ve a Oshkutskap, ve a Peto, y preguntas, ¿no? A Katmís. Y empiezas a encontrar chinos por todas partes, solamente que no los hemos puesto juntos. Bueno, los puse juntos y escribí un libro que se llama El dragón y la ceiba, que trata de 4 migraciones chinas a Yucatán. La primera, de la que podría hacerse una película de aventuras, es de un grupo de chinos que sale del puerto de Amoy, que está junto a Shanghái, atraviesa África del Sur, atraviesa el Atlántico, los desembarcan en Belice. En conseguir el nombre del barco, 1866-67. El nombre del barco, el número de gentes. Desembarcan, los distribuyen en puertos, en plantaciones madereras en Belice, aquí junto a Corozal. Uno de ellos, de pronto, es maltratado por el capataz. Había allí 105 chinos. El capataz los maltrata, se insurreccionan, lo matan a machetazos y huyen, y les haré corta la historia, acaban en Chan Santa Cruz, peleando junto a los mayas en la guerra de castas contra los españoles. ¿Y qué hacían los chinos en la guerra de castas? Pólvora, ¿no? Ellos se volvieron importantes para los mayas porque ellos los aprovisionaban de pólvora. Bueno, esta fue una migración. Una segunda, también, que fue para las plantaciones enequeneras. Pude reconstruir el proceso de los barcos que trajeron a cerca de 600 chinos a las plantaciones enequeneras, que nunca volvieron, las haciendas en que se distribuyeron, y todavía las puedes encontrar, Simbichaltún, Chablecal, Ixil. Hace poco me topé con una persona apellidada Yamá, que es Yam. Yam es Yama. Y le dije, sí. A ver, tu abuelo fue chino, llegó a Ixil, solo tienes que decirme, ¿fue lavandero, fue peluquero o fue panadero? Panadero, me dijo. Tal cual, no falla. Están en todas partes. Una tercera migración que vino a Mérida libre, que fue la más grande, más de 2,000 chinos llegaron en el puerto de Progreso. Todo revisando 9 años, encontré 2,300 migrantes chinos que arribaron en barco entre 1903 y 1910. Siguieron llegando hasta 1935, 40. O sea, llegaron miles, y esos sí fueron los que se establecieron en Mérida. Esos son los de las familias Wong, las familias Yam. Bueno, presenté el libro hace poco y un señor me dijo, vengo de Campeche, me apellido Lanz, pero me dicen que mi abuelo era chino. Lang. Porque Liang. Okay, Los Liang. Lanz, incluyendo los Lanz de Campeche, Sí. que tienen origen en Isla del Carmen, el apellido original es chino, son Liang. A ellos les fue muy bien, al grado de que hay un gobernador campechano, Liang, de origen chino. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos que estos orígenes chinos están detrás de las élites empresariales, económicas y de muchísima gente de clase media? Oiga, don en Luis, Mérida? Qué interesante. mencionan que hasta un grupo de chinos apoyó en la parte de desarrollo urbano para la ciudad de Mérida, ¿es cierto eso? Como trabajadores, sí, hubo algunos, pero no fueron muchos. Pero sí, trabajaban en todos los parques, en los principales 6-7 parques que veía entonces en Mérida en los años 20, se asentaban alrededor. Siempre había una peluquería, una lavandería, en fin, distintos tipos de oficios. Bueno, y observamos a mucha gente y- con los ojos rasgados, chinos. Exacto, Muchísima totalmente, gente. y se mimetizaron mucho con la población maya por la similitud física, por el nombre, son apellidos monosilábicos, Sí. que normalmente como Lanz acaba en Liang, acaba en Lanz, Lo de Yama, que dice. Yama ¿no? acaba en Yamá, y así podemos hacer muchísimos. Ahora, ¿y cómo nos miran los chinos, a los yucatecos, a los mexicanos? Ahora, ¿cómo nos miran? Esa es la cuarta migración, la tenemos ahora. La cuarta migración comienza en 2005. En Mérida particularmente se intensifica en 2010, 2012, tengo datos exactos. Y hasta la fecha, tengo datos inexactos, datos exactos 12, 20, 23, 24, no tengo más que un cálculo. Hay alrededor de 1,000 chinos. La mayor parte son migrantes, son familias emigrantes, vienen de distintos orígenes. Son pequeños empresarios dedicados a la venta de artículos de plástico, de menudeo, Comercio. al comercio. Maquiladores. Eso viene por su cuenta. Hay también otros, un centenar, como 150 restaurantes de origen chino,
También Operados viene por su cuenta, chinos. operados por chinos, con familias chinas que están trayendo trabajadores chinos, y los grandes corporativos chinos que aquí han formado una asociación china de industrias, sobre todo de industrias de ensamblaje para exportar a Estados Unidos, que son las que están creciendo con mayor fuerza. La maquiladora, había una maquiladora china en Valladolid, no olvidemos eso, de origen Sí. con capital chino, y cuando vemos el futuro de las energías renovables y las energías eólicas, aunque las empresas parezcan y tengan nombre español, si usted le levanta un poquito y escarba sobre la historia del corporativo, va a encontrar un capital chino importantísimo y a veces mayoritario en estas empresas españolas. En el tema de la energía limpia, renovable. Exactamente. ¿Y cómo te fue en Marruecos a propósito del tema? Bueno, sí, bueno, a propósito del tema, exactamente, hace apenas 2 meses tuve la oportunidad de irme a África, una invitación metido en este asunto de las energías no renovables, me dio curiosidad por saber los proyectos que tienen en Marruecos, en el desierto, en el Sáhara, y me dijeron, entré en contacto con académicos africanos en Rabat, y me dijeron que está usted interesado en venir, podemos invitarle a ver cómo funcionan las energías no renovables en el desierto, porque las condiciones hasta cierto punto son parecidas, no solo por el calor, digamos, sino por el hecho de que son tierras de manos de pequeñas comunidades. Y aquí tenemos un problema con la energía no renovable, que es el territorio. Es decir, el problema de la energía no renovable es, por un lado, que se vincula a la deforestación, y por otro lado, que entra en problemas de propiedad comunal. En pocas palabras, los ejidos son los que aportan la tierra, y Sí, hay un sí. conflicto, y va a aumentar el conflicto, no va a disminuir, porque la energía renovable es un camino imparable, eso me quedó claro en Totalmente. el caso de Marruecos y del desierto. Pues Luis, seguimos conversando contigo en futuras emisiones, si nos lo permites. ¿Te Por parece? supuesto que sí, para mí será un placer. Agradecido, como siempre, por venir a conversarnos este y otros temas. Luis Alfonso Ramírez Carrillo, profesor investigador de la UADY.